Y estoy sentado ¿verdad? En el Cristian y estoy hablando con el Señor, porque cuando uno está en esa área uno tiene que estar callado, ¿verdad? Y el silencio que había allí era tan enorme que usted podía escuchar cada hoja, cada cosa, cada eco que caía del palo, usted lo podía escuchar. Usted puede escuchar las ardillas, los lechones que están sueltos por ahí. Usted podía escuchar que cualquier mínimo sonido lo escuchaba allí. Esa era la paz que se sentía allí y era como yo me sentía con el Señor. Y mientras yo hablaba con el Señor, pidiendo de verdad que me diera un venado suficientemente grande con muchos cuernos, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos. Me vuelvo humildemente al Señor y digo, Señor, lo que tú pongas, con eso me conformo. Siempre he sido así con Él. Y yo le había dicho a mi esposa que yo no iba a predicar hasta que mi papá caminara por esa puerta nuevamente. Mi papá está en una condición de salud no muy mala, pero está mucho mejor de lo que estaba antes. Y prácticamente estamos esperando que Él venga para contar el milagro, ¿verdad? Porque lo que pasó fue un milagro. Y yo sé que el Señor lo hizo y estamos esperando ya que terminen para que poder contar lo que pasó. Y ese día pues yo voy a pedir al pastor que si me da la oportunidad de predicar. Pero yo le dije a mi esposa que yo no iba a predicar, y yo le estaba diciendo, ¿verdad? Mientras estaba en el Cristian sentado allí, le decía, Señor, úsame, ¿cómo tú me vas a usar? Dime qué tengo que hacer. Y el domingo cuando regreso, la hermana Evelyn me dice, hermano, ¿usted puede predicar el domingo? Y yo me empecé a reír automáticamente, y digo, Señor, yo había dicho que no iba a predicar, pero aquí está. La razón que el Señor le puso en el corazón a la hermana Evelyn que yo viniera a predicar, solamente el Señor conoce, porque si hubiera sido por mi propia fuerza, hubiera dicho no, voy a esperar, pero pues algo me dijo que dijera que sí. Así que voy a empezar, pastor, si quiere orar por mí, por la palabra. Inclinen nuestro rostro. Padre amado, Padre Santo, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, Padre amado, te damos gracias por la misericordia que tú nos das cada día, Señor, por las bendiciones que tú nos das diariamente, Señor. En estos momentos, Padre amado, te presentamos a tu siervo Alex, Padre amado, que seas tú, Padre amado, usándolo, Padre amado, con poder, con autoridad, pero sobre todo, Padre amado, con esa unción que solamente tú puedes dar, Padre amado. De esa misma manera te pido, Padre amado, que nosotros podamos, Padre amado, tener nuestros oídos, Padre amado, espirituales, nuestra mente, nuestros ojos, Padre amado, para que tu palabra, Padre amado, caiga en tierra fértil y se multiplique a cientos por uno. Padre amado, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mientras, hermano, pues mientras me estaba preparando en la semana para venir a traer palabra en el día que estamos celebrando nuestros pastores, a pesar de que nosotros tenemos que celebrarlos todos los días y tenerlos en oración todo el tiempo, pues tenemos que sacar un día para que ellos sientan, aunque todavía sientan el amor que nosotros sentimos por ellos. Entonces, me trajo a Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Y prácticamente, Primera de Timoteo lo que está hablando es de Pablo. Y lee de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en la palabra, en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal,
invisible y el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. So, cuando llego a este capítulo y a este versículo, ¿verdad? Veo cómo en este versículo lo primero que empieza a hablar es de que él es un pecador. De los pecados que él comienza a hacer, que él está haciendo, ¿verdad? Y con eso, Cristo le da la oportunidad, lo salva, ¿verdad? Lo primero que él dice que de los pecados que era un blasfemo, perseguidor, injuriador, que significa que ofende a causa de descrédito o atenta contra la buena reputación, fama, honor, buen nombre, digna y estigma de alguien. Y eso lo vemos a menudo con nuestros pastores. Tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos pastores aquí al frente en las diferentes iglesias. Y siempre los hermanos que se van disgustados de la iglesia, lo primero que hacen es injuriar de los pastores. Que si el pastor hace esto, que si el pastor no hizo esto, que el pastor no hace esto otro, que no sigue la línea, juzgando. Seguimos juzgándonos unos a otros, no tan solo con el pastor, sino entre nosotros mismos. Entonces, y después habla que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, consiguió el amor, la fe y la misericordia para darle a los demás. ¿Qué significa esto? Que Pablo no estaba libre de pecado y aún así Cristo le plació utilizarlo con poder. Pablo no conoció a Jesús durante su ministerio, mientras Jesús estaba en vida haciendo su ministerio terrenal, pero sí tuvo un encuentro directo, transformador con él en el camino hacia Damasco. En Hechos capítulo 9 explica cómo Pablo, antes conocido como Saulo, que perseguía a los discípulos, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para arrestar a los hombres y a las mujeres que se encontraran en el camino, que creyeran en Cristo. Estoy parafraseando, no lo estoy diciendo exactamente como dice el capítulo, para traerlos a Jerusalén. Pero Cristo se le apareció y le cambió su vida. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro peor momento, o pensamos que estamos en nuestro peor momento, y Cristo se nos aparece? Él tuvo el placer de tener a Cristo de frente a él. Nosotros tenemos a Cristo al frente de nosotros y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. A lo mejor no es Cristo, ¿verdad?, directamente bajo del cielo y alumbró todo el espacio. No sabemos, porque cada cual tiene una relación diferente con Cristo y Cristo se revela de diferentes maneras. Pero nosotros viene un hermano y nos habla de Cristo. Y ahí nos está hablando de la palabra y Cristo está ahí con él. En ese momento que nosotros necesitábamos algo, Cristo vino a hablar por nosotros, nos está hablando a nosotros. Si la persona se deja usar, Cristo nos está hablando, Dios nos está hablando constantemente. A veces en nuestra vida tenemos problemas inesperados y nosotros lo primero que tendemos a hacer es olvidarnos de todo. Nos olvidamos de todo lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas o llegamos recién convertidos y lo primero es que rápido se nos olvida qué Dios hizo con nosotros en ese momento. Pablo llevó la palabra, lo primero que hizo prácticamente eso fue un pis y corre, porque tan pronto el Señor se le reveló a él, rápido empezó su ministerio. Yo creo que es uno de los más rápidos, que yo me quedo sorprendido, ¿verdad?, porque de la manera en que su odio, porque no puedo decir, no lo dice la palabra, pero yo puedo entender que su odio que sentía hacia los que creían en Cristo se viró hacia amor, compasión, porque fue apedreado, él pasó muchas vicisitudes, fue preso, y fue un giro de 180 grados en el momento. Solamente eso lo hace Cristo. Y si usted entregó su vida a Cristo, en realidad el cambio es de 180 grados, automático. No es que el Señor está bregando conmigo todavía, no. Si tú le entregaste tu corazón a Cristo, tu cambio es de 180 grados.
hay unas cosas, ¿verdad?, que hay que entender. Yo no sé el pecado de cada uno de ustedes, yo conozco más que mis pecados y yo sé de dónde me sacó el Señor. Obviamente, si vemos a un muchacho que es usuario de drogas, sabemos que es algo químico que está reaccionando en su cuerpo, pero el cambio es instantáneo, porque lo que le da es, no lo voy a hacer más. Entonces empieza a buscar del Señor y el Señor le empieza a dar palabra y el Señor empieza a tratar con él en ese dolor que él está siendo transformado en ese momento, porque tiene que pasar por ese dolor. No es que va a ser me curé, solamente Dios lo puede hacer, pero hay que pasar por un proceso y mientras ellos van pasando por ese proceso de desintoxicación, el Señor está lidiando con ellos. Y el Señor le está hablando y ellos entienden el por qué tienen que pasar por ese proceso. Seguro que sí. Estamos en la carne y podemos recaer y pueden recaer. Pero eso no les quita que van a ser menos que los otros. Porque como todos los días nosotros nos levantamos y somos seres pecaminosos. Y eso pasa a diario con cada uno de nosotros. Desde el principio Jehová utilizó múltiples hombres para ayudar a seguir, ¿verdad? Para que los hombres sigan buscando de Jehová. Santo. Y para que escucharan su palabra y obedecieran sus mandamientos. Y cada uno tenía sus propias cualidades, cómo iba a lidiar con ese grupo de hombres o con el hombre, ¿verdad? Muchos eran personas que jamás habían pensado que el Señor los iba a usar, desde, ¿verdad?, pastores de ovejas, guerreros, mujeres, de su casa, de estar en su casa, mujeres que fueron prácticamente viudas y el Señor las utilizó y hicieron grandes cosas. Y en la historia está escrita que por una razón, para que no cometamos los mismos errores, ¿verdad? La historia está escrita y nosotros y toda esa gente pasó por unos tiempos diferentes a nosotros y pasaron por unas situaciones diferentes a las de nosotros, pero está ahí para que nosotros la leamos, la estudiemos, la entendamos, para que nosotros no volvamos a caer en los mismos pecados y hagamos las mismas cosas que ellos hacían. Amén. Los mismos errores, que a pesar de que estudiamos, ¿verdad?, como el Antiguo Testamento que nos habla de todos ellos, nosotros leemos, pero no aplicamos. Eso es normal, está en nuestra naturaleza. Nosotros leemos y no aplicamos, leemos lo que nos conviene. Amén. Soy honesto, yo discrimino con todo lo que yo leo. Solamente yo leo lo que a mí me gusta. A mí la historia no me gusta, pero me gusta leer el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a aprender de los errores que cometieron los que estaban antes de mí, siguiendo a Dios, que vieron el milagro de Dios con los propios ojos y con eso seguían pecando, seguían teniendo dioses ajenos, creyendo en cosas que no debieran haber creído, viendo la mano de Dios en su vida cuando los sacó de Egipto y seguían cometiendo los mismos errores. Para mencionar uno de los más difíciles, Moisés, ¿verdad? Yo les digo que son como los pastores, ¿verdad? Moisés, que tuvo una tarea bien difícil porque tuvo que bregar con un pueblo sometido, oprimido, esclavizado, sin fe, un pueblo que entendía que Dios no estaba escuchando lo que ellos pedían. Sabemos que el pueblo de Israel fue esclavizado por Egipto y estuvieron viviendo esclavizados allí por muchos años. Y se olvidaron muchos de ellos se olvidaron de Dios. Se olvidaron, ¿verdad?, de que eran el pueblo, se olvidaron de Dios. Cuando Moisés viene, los saca de allí, que hace todas las cosas que tienen que ser mandadas por Dios. Esto fue en Éxodo. Dios le enseña el poder a Moisés, con eso Moisés duda al principio, ¿verdad? Porque le empieza a poner excusa, gracias hermano. Le empieza a poner excusa, que yo no soy de hablar muy bien en público, que yo no hago esto, que yo no hago lo otro. Como sabemos en el capítulo de Éxodo está todo eso. Pero el Señor le responde que estará con él y poniendo su palabra en la boca y la de su hermano, ¿verdad? Porque ahora, a lo mejor Moisés era el único que iba a bregar con el pueblo, ahora tiene una persona adicional.
bregando con él para que lo ayude para bregar con el pueblo. El propósito era Moisés solamente, pero tuvieron que, Dios dijo, ok, ya que estás poniendo muchas excusas, déjame ponerte a tu hermano a ver si tú vas a caminar con él o no. Y sabemos, como en el libro de Éxodo, vemos que Moisés fue poderoso, Dios lo utilizó poderosamente para sacar a su pueblo de Egipto. Y nosotros cuando hacemos, Dios nos manda a hacer unas cosas, hacemos lo mismo que hacía Moisés. Excusa, que yo no puedo hablar, que yo me duele la pierna, que si me duele la espalda, para venir a predicar. Para venir a predicar cuando hay gente que quisiera poder predicar el evangelio, que estuvieran en una silla de ruedas o estuvieran arrastrándose ahí. Pero nosotros hacemos eso mismo. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos el respaldo del Señor, porque el Señor, cuando el Señor lo manda a hacer algo, créame hermano, que el respaldo de Él es increíble. Y cuando el Señor le habla claramente, porque nos habla cada uno de nosotros y nosotros a veces hacemos caso omiso o estamos haciendo mucho ruido para no escucharlo. Y entonces, ¿verdad? Nos manda a hacer algo y nosotros aguantados, sentados, aguantados, pero viene el Señor y dice, no, levantó otra persona y hizo lo que tú sabías lo que tenías que hacer. A lo mejor el Señor te iba a utilizar en ese momento porque necesitaba moverte de ese asiento a este otro asiento espiritualmente. O sea, te va a subir. No hay escalones en la vida espiritual, pero es que te está enseñando cosas que tú no sabías. De gloria en gloria. Es la única manera que tú puedes aprender. Te tiene que enseñar, te tiene que mover para que tú llegues a ese nivel y sigas adquiriendo más conocimiento. Pero a veces nosotros mismos nos entorpecemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria a Dios. Y les voy a hacer bien claro, como se los dije ya, el Señor va a levantar la obra. No Amén. importa. Amén. No lo hiciste, ok, salte tú, quítate tú que viene el otro. Porque el Señor no va a esperar porque nosotros tengamos el deseo de hacerlo. Antes de Moisés morir, ¿verdad? Él instaló a Josué frente al pueblo entero de Israel. No porque él quiso, sino porque fue elegido por Jehová. Amén. Josué fue uno de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, y cuando regresaron para atrás, 10 tuvieron miedo y hablaron cosas malas. Y él y Caleb fueron los únicos que dijeron lo contrario. Ellos fueron los únicos que dijeron, vamos a ir a tomar la que nosotros podemos. Fueron los únicos dos. De esos 12, 2 quedaron vivos nada más. Los otros 10, el Señor los quitó. ¿Por qué los quitó? Porque es como la fruta, ¿verdad? Como esa papa podrida. Si esa papa está podrida y la meten en el mismo saco, se pudre el resto. Pues el Señor sabía lo que iba a pasar. Él nos conoce a cada uno de nosotros, decidió eliminarlo, sacó a esos 10. Entonces se sigue viendo en este tiempo presente, ¿verdad? Se hacen grupos dentro de la iglesia. Hay una visión, ¿verdad? El pastores tienen la visión, nos las enseñan a nosotros lo que ellos quieren hacer, y nosotros en los grupitos de la iglesia empezamos a hacer grupitos en la iglesia y entorpecemos la obra. Como no es lo que yo quiero, como yo quiero, yo me voy a sentar y no voy a hacer nada. Y el pastor me pide, voy a hacerla. Mira, Ale, necesito que haga esto. Y yo no le voy a decir nada al pastor, pero me voy a sentar y no voy a hacer. O le digo, no puedo. Alaba a Dios. No puedo. Pasivo agresivo. No puedo. Y así hacemos. Entonces, si vemos que la hermanita está haciendo una cosa que está luciendo bien, no la voy a ayudar. No puedo, sabiendo que yo lo puedo ayudar, no la voy a ayudar. Y esto pasa no en todas las iglesias, esto es en el mundo entero. Nos estamos, como digo, nos estamos cortando los pescuezos unos a otros dentro de la misma iglesia. Y el trabajo de los pastores. Ellos velan por nosotros y nosotros seguimos cortándonos los pescuezos. Y venimos, nos los vienen, nos los cosen y volvemos otra vez y nos los cortamos otra vez.
cuando los pastores se establecen en la iglesia, ¿verdad? Moisés, voy a estar yendo y viniendo, hermano. Moisés, murmuraron en contra de Moisés, viendo que Moisés, la conexión directa con Dios que tenía con Moisés con Dios, y el pueblo veía que tenía esa conexión con Dios, eso dudaban y murmuraban en contra de él, chismeaban, porque murmurar es chismear. Aleluya. Murmurar es una palabra bonita, chismear es en estos tiempos. Se pasaban chismeando. ¿Por qué? No había razón. Si nosotros viéramos los milagros que se veían, que hay milagros que pasan, nosotros pensamos que no pasan milagros en estos días, pero si nosotros viéramos el poder del Señor como era en aquellos tiempos, bendito sea el Señor. Con Dios estuviéramos dudando, pero créame que hubiera más gente en la iglesia. Ese es mi pensar. Hubiera más gente, aunque el pueblo de Israel fue diferente, créame que hubiera más gente en la iglesia. Pero aparte de eso, a veces vemos el milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Ya obtuve lo que quise, ahora me voy. O no sigo respaldando lo que el Señor hace con nosotros. A veces tenemos que estar como en la iglesia con los mismos pensamientos, orando por los unos por los otros. Tenemos que estar en un mismo son todo el tiempo. Es como ver a una banda, si un instrumento está fuera de notas, se escucha horrible. Todos nosotros tenemos que estar en ese mismo son. El mismo son que los pastores traen a nosotros. Ellos son los líderes, ellos son los ángeles de la iglesia, ellos fueron puestos por Dios. Ellos tienen su, ¿verdad? Nosotros tenemos la misma conexión con el Señor que ellos tienen, pero ellos son las cabezas de la iglesia y ellos dirigen la iglesia por lo que el Señor le pone en su corazón. Amén. No es lo que pone en el corazón de Alex, de los demás, es de ellos. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, el Señor los puso al frente de la obra. Esto es algo que yo no quería ni hablar de esta parte, porque en un momento yo estuve hablando con el esposo del hermano de mi esposa, mi cuñado, ¿verdad? Él es menor. Él es pastor en Pensilvania. Y estábamos hablando, él me llamó, mi esposa cumplía años, él nos llamó y nos pusimos a hablar y salió la conversación de que ahora mismo en estos tiempos todo el mundo quiere ser pastor. Nadie quiere ser oveja, todo el mundo quiere ser pastor. Pero no saben qué carga llevan los pastores, o sea, qué llevó a los pastores a ser pastores. El Señor levanta a cualquier persona y lo pone a hablar de su palabra. Puede levantar a un niño y ponerlo a predicar y hablar de la palabra del Señor y nadie se imagina. Todo el mundo piensa, eso es increíble, eso no puede pasar, es un niño que sabe de la palabra. Y tenemos niños predicando y llevando la obra en estos momentos en diferentes iglesias. Menores de edad. Pero volvemos y decimos, ¿verdad? Sabemos que el Señor puede levantar a cualquiera. Pero los que estamos sentados allí queremos, yo quiero ser pastor. Si yo fuera pastor, no sabe, perdón el pastor que lo estoy señalando todo el tiempo, no saben qué tuvo que pasar esa persona para llegar a pastor. Hay mucha gente que estudian, estudiosos, pero nunca tuvieron el llamado. Porque estudian y nunca tuvieron el llamado. Y hay gente que tiene el llamado y no necesitan estudio porque el Señor derrama su inteligencia, ¿verdad? Su conocimiento a esa persona para que pueda llevar su palabra. Aleluya. Pero volviendo atrás, no todo el mundo, el pastor dice que todo el mundo puede ser líder. No todo el mundo puede ser líder, hermano. De la iglesia. En la iglesia sí, usted puede ser líder cuando el Señor lo levanta a usted. No es porque yo soy que entiendo que soy líder, voy a hacer una cosa. Usted, si hay algo que hacer, y hay algo que hacer, usted toma la iniciativa y usted sigue con eso. En ese momento usted se convirtió en un líder de esa situación. Una vez pasó, usted vuelve a ser la ovejita porque el pastor sigue siendo el líder. Y hay que tenerlo eso bien claro. Hay una estructura en la iglesia, los pastores, están los pastores primero y después yo le digo los ayudantes, pero no son los asesores de los pastores, están los líderes de las diferentes organizaciones. Pero a la larga, el líder principal
es el pastor. En la ausencia del pastor, ¿verdad? Es que seguimos como una cadena de mando. Pero el liderazgo es solamente de uno. Que lleva la carga. Él es el que lleva la carga completa prácticamente, porque él es responsable de todas las ovejitas. Amén. Digo pastor, pero es la pastora Ana María también. Volviendo para atrás, el pueblo, en Josué, capítulo 7, del capítulo 7, del 1 al 26, el pueblo de Israel estaba pecando porque cogieron lo prohibido, ¿verdad? Cuando estaban peleando con los diferentes pueblos para ocupar la tierra prometida. Y hubo gente que cogió del botín que no tenía que coger, a escondida del líder, ¿verdad? De Josué. Pecaron. Entonces, cuando Josué los envió a la guerra, empezaron a perderlos, empezaron a matar. Y disculpe, hermano. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Ok. Dice, el pueblo de Israel en Josué capítulo 7, del 1 al 26, estaba pecando porque cogieron lo prohibido por Jehová y le costó al pueblo de Israel. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban todos como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como de 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Yo creo que está un poco mal escrito aquí. No, es correcto. Y siguieron desde la puerta de Sabrín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre el rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, que sí, ¿qué diré yo de que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y otros los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová le dijo a Josué, levántate y viene y le dice, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Así pasa en nuestras vidas. Introducimos anatemas en nuestras casas, nuestras vidas, en nuestras palabras le damos la cabida a las cosas del mundo. Cuando Jesucristo nos perdonó, nos sacó de ese lodo cenagoso, nos limpió, y volvemos y nos tiramos al fango porque perdemos el enfoque que Jehová tiene para nosotros. El pueblo sabía que no podía comer de ese botín. Cogió por avaricioso que era. Eso perjudicó completamente, no tan solo, si hubiera sido tan solo a ellos, está bien, perjudicó al pueblo entero. Lo mismo nos pasa como iglesia. Nosotros empezamos a traer a cosas que no tienen que estar en la iglesia y contaminamos a los demás hermanos. Pastores haciendo el papel de Josué, tratando de llevarnos por el camino que el Señor nos dice, están peleando pues prácticamente con los del mal, ¿verdad? Con el demonio,
y con nosotros a la misma vez, porque nosotros le estamos dando cabida. Mientras nosotros le damos cabida, traemos cosas que no queremos traer, entonces los pastores tienen que pelear doblemente. Y no debería ser así, hermano. La carne es débil, pero no es imposible. Cristo vino a este mundo como hombre, no vino como Dios, vino como hombre. Y si Él pudo caminar como Él caminó, aunque sabíamos que Él era omnipotente, ¿verdad? Y sabíamos que el poder que Él tenía, pero Él en ningún momento utilizó su poder para salvarse de cualquier cosa, sino La palabra. orando, ayunando, haciendo lo que nos pide. Que oremos que oremos y ayudemos y sigamos los mandamientos de Él, más nada. No nos están pidiendo más nada, algo simple. Ora, ayuna, obedece mis mandamientos y ora sin cesar. Hay que orar sin cesar porque el demonio está todo el tiempo ahí dándonos la vuelta, todo el tiempo, porque nos quiere llevar. Ahora mismo, cuando tú le entregas tu alma a Cristo, tú estás bien, ¿verdad? No, tú no estás bien. Tú le entregaste tu alma a Cristo, sí, porque tú esperas que estás bien, pero el demonio está tratando de volver a llevarte a donde Él estaba, a donde tú estabas antes. Y así, ¿verdad? El Viejo Testamento no habla así como del demonio, pero es prácticamente como lo veo yo ahora. En el libro de Jueces 4:1-24, una mujer que se llamaba Débora y gobernaba y era una profetisa en el pueblo de Israel y estaba sentada siempre debajo de una palmera y hacía allí su trabajo. En aquel entonces las mujeres no podían estar frente al ejército. Estoy cortando, hermano, estoy leyendo por encimita, porque si no terminaría nunca si pusiera a hablar completamente de la historia de cada una de estas personas. Y así que ella mandó a buscar a Barak de la sede de Neftalí y le pregunta si Jehová no le había mandado a juntar 10,000 hombres y que le iba a entregar a Sísara. Barak le dice que si ella no iba con él, si ella iba con él, él iba. Si ella no iba con él, él no iba a ir. Aún ella diciéndole que si ella iba, la victoria no iba a ser de él, Barak no le hizo caso y le pidió como quiera que fuera con ella. ¿Verdad? Esta mujer, Débora, estaba gobernando, estaba siendo de juez en el pueblo de Israel. Y la oficina de ella era debajo de una palma. ¿Por qué razón? Solamente Dios conoce. Pero estaba ahí sentada debajo de la palma y pasaba juicio. Y hacía las cosas que el Señor le pedía que hiciera. ¿Por qué debajo de la palma, hermano? De verdad que no busqué un poquito más allá. Pero Barak, el Señor le estaba diciendo que reuniera a sus hombres y fuera a atacar, fuera en contra del capitán Sísara, y él no quería. Le mandaba hacer, aún diciéndole a ella, ¿verdad? Que fuera a pelear, que Dios le está diciendo que vaya a pelear, y él no fue a pelear, que él no iba a pelear si ella no iba. Él nunca confió en Jehová. Si te está diciendo Jehová, te lo voy a entregar, vete y pelea. No, si tú vienes conmigo y decir, pastor, yo voy a pelear, pastor, venga. Nunca confió en Jehová. Y Jehová le dio la victoria a otra persona. Sísara era un capitán del ejército del rey Javín de Canaán y tenía como 900 carros de guerra bien efectivos en destruir los ejércitos enemigos. Barak sintió miedo al ver el ejército en el campo de batalla, aun cuando Débora le dijo que Jehová se lo había entregado en sus manos. Débora hizo su propósito en ir con Barak a la guerra, porque ella le daba el ánimo, le dio sabiduría y le dio valentía. Le dio sabiduría cuando le dijo que este es el día de derrotarlo. Y la valentía cuando le dijo, no ha salido Jehová delante, cuando le dijo, no ha salido Jehová delante de ti. Le está diciendo, Jehová salió delante de ti, está contigo, sale y pelea y contigo, eso tiene duda. Como dice el capítulo más adelante, Sísara fue muerto por una mujer, no por Barak.
El pueblo de Israel destruyó prácticamente los 900 carros de guerra. Por cada carro de guerra era uno, según lo que yo había visto, he leído, es 1 o 2 personas en los carros de guerra, además del que lleva los caballos. O sea, son 900 por 3, son 2.700. en contra de ellos. Pero los caballos, los carros lo hacían diferente, que era como, ¿verdad?, un armamento, como un carro blindado para ellos. Y hacía mucho más daño. Y Dios se los puso en bandeja de plata, como digo yo, los dejó que los derrotaran. Y aún así, Barak dudó. Fue muerto por una mujer, no por él. A lo mejor se pudo haber llevado la gloria de la guerra, ¿verdad? Porque el hombre tiende a hacer eso. Se lleva toda la gloria y se olvida lo que hizo Dios por él. Pero él hubiera sido el héroe para efecto de ello y él no pudo cumplir la misión que Jehová le dio. A veces Jehová nos manda a hacer algo es porque Él sabe que nos va a llevar más adelante, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a crecer cómo ayudar a otras personas. Y si hacemos lo mismo que Barak, pastor, vaya conmigo, vamos a buscar voy a ir a orar allí, pastor, los enfermos, vaya conmigo, pastor. El Señor me está mandando a mí, pero yo digo, pastor, vaya conmigo, porque así yo me siento mejor que usted está conmigo. Vaya. Si el Señor le está diciendo vaya a un lugar y haga algo, vaya. Obviamente, le da conocimiento al pastor para que sepa dónde usted está. Qué es lo que usted está haciendo, porque cuando usted sale de aquí y va allá, usted no está yendo como un cristiano independiente, usted está yendo como representa a nuestra iglesia. Jehová nos ha dado las herramientas para pelear nuestras propias batallas, hacer lo que Él nos ha pedido, y aún así tenemos dudas, dependemos de otras personas, y ahora la victoria no es tan solo de nosotros, sino de otras personas también. A veces necesitamos esas victorias individuales para poder crecer espiritualmente, como les dije, y ahora retrasamos nuestro crecimiento espiritual. Vemos a estas personas en la Biblia que sí, siendo llamadas, teniendo el llamado, ¿verdad?, siendo llamadas, teniendo el apoyo y la comunicación directa en aquel entonces que con Jehová, cometieron errores, fueron desobedientes, pero el Señor no los dejó. Como David, que siendo el ungido de Jehová, cometió adulterio, cometió otros errores, recibió su castigo y Jehová siguió con él. Él le pedía a Jehová, no te apartes de mí. Él sabía que había pecado, lo que hizo malo, después que Jehová se lo confrontó. Pero le dijo, nunca te apartes de mí. Y Jehová nunca se apartó de él. Vemos cómo Jehová nos posiciona en posiciones clave para ayudar a los hijos, o sea, entre nosotros, ¿verdad?, los cristianos, a otras personas, no tan solo a los cristianos, sino a otras personas que necesitan. Un ejemplo claro en la historia fue Esther, una mujer judía como rey, que la pusieron como reina para ayudar a su pueblo. Hermano, el Señor nos utiliza a nosotros de diferentes maneras y a veces no nos damos cuenta. Nos dan posiciones que nosotros no pedimos, posiciones clave para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor a personas que están en necesidad. A lo mejor usted está en un escritorio en servicio al cliente y usted habla con las personas todos los días. Pero va a entrar una llamada en algún momento que va a necesitar y su conocimiento que usted tiene de la palabra de Cristo va a sembrar esa semilla. No todo el mundo va a recoger cosecha. Usted va a poner la semilla y otra persona va a recoger. Eso es así. Dichoso el que siempre recoge, ¿verdad? Como en la vida en Cristo, porque, ¿verdad?, nosotros sembramos nuestras casas y si se da el fruto lo recogemos nosotros, pero en la vida espiritual es completamente diferente. Porque el pastor puede poner la semilla y los hermanos se enojaron con el pastor y se fueron, pero está en otra iglesia y está congregado y está gozándose con el Señor. Recogió otro, pero la semilla fue puesta aquí. Y eso lo vemos a diario.
ahora mismo yo estaba en un trabajo, ahora tengo otro trabajo y mi jefe, mi supervisor, él es creyente pero tiene sus dudas. Y dice, yo en inglés predicando, en inglés lo hablo mal, imagínense tratar de hablarle del Señor. Es imposible para mí a veces. Pero su papá murió recientemente y él tenía una duda. Y me la trajo y empezó a hablar. Y él no esperaba de que yo le fuera a decir las palabras que yo le dije. Y le dije, yo no hablo muy bien, yo no predico muy bien en inglés, pero yo te voy a decir algo. Y lo que voy a decir lo que dice la palabra. Y se la mastiqué y se la di. Y él se empezó a reír y dice, jamás pensé que tú eras de esa manera, Alex. Yo le dije, yo voy a la iglesia, yo estoy callado todo el tiempo aquí, yo peleo con ustedes a veces, pero yo voy a la iglesia. Yo me congrego con el Señor y hablo con el Señor todo el día. A veces tú me ves aquí que yo estoy hablando, que me dice, Alex, ¿con quién tú hablas? Yo estoy hablando con el Señor todo el día. No voy a inclinarme en todos lados, soy honesto, hermano, yo no me arrodillo en todos lados. A veces cuando me levanto de la cama tempranito en la mañana, lo primero que doy gracias a Dios porque me deja abrir los ojos. Amén. Pero yo no me voy a arrodillar, yo voy y me siento en la silla de mi escritorio y ahí espero 5 minutos, a lo que digo yo, a lo que el cuerpo restartea, porque me duele todo. Y ahí mismito sí yo empiezo a hacer mi quehacer y voy hablando con el Señor desde que me levanto hasta que llego a mi trabajo. Amén. Y tan pronto termino de hacer lo que estoy haciendo, en el área de mi trabajo sigo hablando con el Señor. Cada uno tiene esa libertad. No tiene que ser, usted no tiene que sentar, decir todos los versículos de la Biblia. No. Es una conexión directa que usted tiene con Dios, es su amigo. Hable con él como si fuera su amigo para que usted vea. Cuando estaba en el mundo que se iba a bochinchar y hacía que se iba a pajarear y que se iba con los muchachos a sentarse en la esquina a tirar piedras, es lo mismo con el Señor. Obviamente no va a hacer las cosas malas, pero es lo mismo, esa comunicación. Eso es lo que hay que tener con el Señor. Y nuestros pastores nos enseñan aquí a tener esa relación con el Señor porque ellos nos dan las herramientas. Cuando ellos se paran todos los domingos aquí a traer la palabra del Señor, lo que nos están es enseñando. Nos están dando, como digo yo, comida para que lo utilice. Si usted no viene un domingo, esa prédica no es la para usted ese domingo. Si la ve grabada, magnífico. Pero si usted no tuvo la voluntad, esta es mi opinión, si usted no tuvo su voluntad, la fuerza, para venir a escuchar ese día, a veces nos enfermamos, el mensaje no era para usted. El mensaje no era para usted. Esto es un refrán que lo hemos escuchado anteriormente y tendremos a hacer compararlo mucho. Cuando una persona llega a una posición o coge una posición, dice, you have unos zapatos que tienes que rellenar, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés, Canamán? Fill those shoes, ¿verdad? En el caso de la pastora Ana María, la pastora Carmen dejó unos zapatos bien grandes aquí. Jumbo. Pero sin embargo, la pastora estuvo con nosotros, nos enseñó, nos educó en Cristo. Sabemos que se vivía por Cristo. Y llegó su tiempo. Nosotros pensábamos que iba a ser mucho más, ¿verdad? Pero el Señor la llamó con él, su propósito tenía ese, como yo digo, hasta ahí llegó su propósito. Ahora ella está con el Señor. Ahora Ana María, ¿verdad? Todo el mundo a lo mejor piensa, tía, entrará como Ana María, igual, de la misma manera. Tiene las herramientas que la pastora nos enseñó a cada uno de ellos. Obviamente ella es su hija, le dio las herramientas a ella. Y ella no tiene que preocuparse de que tiene que imitar a la pastora como hacía la pastora. Ella tiene que hacer su ministerio, ella tiene que seguir caminando. La pastora llegó aquí, Ana María empezó aquí y seguimos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como congregación? Seguir apoyándola, seguir ayudándola. No tan solo a Ana María, sino al pastor, seguir ayudándolo para que puedan seguir caminando, haciendo lo mismo que la pastora nos enseñó a todos nosotros. En lo que le enseñó a ellos siguieron con ella. Ella, ¿verdad? Se fue, ahora ellos siguen caminando y nosotros tenemos que darle la fortaleza, orando por nuestras oraciones, seguir con ellos.
No podemos seguir peleando entre nosotros mismos. No podemos seguir mirando las demás iglesias. Cada iglesia tiene la congregación que debe de tener. Cada pastor tiene la ovejita que tiene que tener. Hay ovejitas que son traviesas y hay pastores que no pueden bregar con ellas. Rompe la patita. Pero la palabra dice que le falta la plata, ¿verdad, hermana? Para que se quede ahí quietecito. Obviamente, el pastor me falta la No plata. rompa patita, por favor. Pero para que se quede quieto. Tenga misericordia. Y usted está aquí en esta iglesia ahora y usted dirá, pero es que el pastor es aburrido. El pastor no es aburrido, es cuestión de que usted sintonice su oído al pastor. Cuando el pastor predicaba antes, a veces los hermanos no venían. Cuando la pastora venía, todas las sillas estaban casi llenas. Cuando decían que el pastor, no iba a estar la pastora predicando, era el pastor, ¿qué pasaba? Los hermanos, no vengo, estoy enfermo. Es la misma palabra. Es la misma palabra llevada por otra persona diferente, pero es lo mismo. Y como les dije, si ponemos nuestro oído agudizado a la palabra, nos olvidamos quién está aquí al frente. La palabra va a llegar a nuestros corazones y nos vamos a gozar de la misma manera. Puede cantar desafinado y usted se goza. ¿Por qué? Porque usted está alabando al Señor. No tenemos instrumentos. Desde que yo llevo en esta iglesia 10 años, ¿verdad? 10, 12 años llevo aquí en Highfield. Desde que yo llegué, estoy en esta iglesia. Amén. Y yo creo que los primeros 6 años estuvimos sin músicos. No, los primeros 2 años tuvimos que estaban unos hermanos aquí. Después nos quedamos sin músicos, como por 5 o 6 años. ¿Qué más instrumento que la voz de nosotros? Que tenemos la disponibilidad, que queremos adorar a nuestro Señor. Amén. Y si usted tiene un talento, ahí están los pastores, hable con ellos y póngalos a funcionar. Pero si hay alguien ya aquí arriba haciendo lo que tiene que hacer, no venga a decir, yo lo hacía antes en mi iglesia, yo quiero hacerlo. Usted quédese sentado y espere que el Señor lo levante. Porque así mismo es. Vemos, yo lo hago mejor que el hermano que está ahí desafinado, pero usted no sabe por qué el hermano está ahí desafinado. ¿Cuántas cosas tuvo que haber pasado para llegar a donde él esté? Y así es cada uno de nosotros. Nosotros pasamos nuestras tribulaciones, tenemos todo lo que pasamos por las cosas que nosotros pasamos, solamente las conoce usted. Y usted está ahí porque por las cosas que llegó. Está en usted si usted quiere seguir creciendo o no. Amén. Si no se alimenta de la palabra, no va a crecer. Hay que escudriñar la palabra. Y le voy a decir, hermano, no porque usted venga todos los días, todos los martes, los jueves, los sábados, los domingos, todos los días a la iglesia, quiere decir que usted está más conectado con Dios que otro hermano que no viene más que una vez a la semana. Porque usted no sabe, como vuelvo y no sabe la condición, pero nadie aquí sabe la relación que tiene uno con otro con usted. Amén. Y porque si usted ve que una persona se ve, que este tiene carro, que tiene motora, que si tiene tenis, ropa. No, hermano. A lo mejor esa persona tiene un buen trabajo, porque estudió, y otra persona no, que el Señor bendice igual. Y se lo voy a decir más, el Señor se lo dijo al hombre que quería seguirlo, que era rico, le dijo, vende todas tus pertenencias y sígueme. Y él se fue triste porque tenía que vender sus cosas. O sea, el que piense que va a venir el evangelio y se va a hacer millonario, yo creo que está en el lugar equivocado. Porque en realidad el evangelio no es para hacerse millonario, es para ser millonario sí en el corazón, y la palabra del Señor te llena. Y pensar que la herencia tuya no está en este mundo, sino está cuando nos vayamos con Él. Así que, pastores, mi privilegio de poder traer una palabra a ustedes. Le doy gracias al Señor porque usted siempre ha estado con nosotros. Ana María, yo sé que tú no eres nueva en esto. Tú lo sabes que tú no eres nueva en esto. Tú desde chiquita hasta el Señor te ha llevado hasta que te hicieron pastora asociada y ahora eres nuestra pastora. Con el mismo respeto de la que tenemos hacia la pastora Carmen, hacia ella. Es mucho más joven que muchos de nosotros, sí, pero hay que respetar porque es la pastora. Es nuestra pastora. O sea, no es la pastora, es nuestra pastora. Amén. Y así que
Espero que el Señor te siga bendiciendo, los siga bendiciendo a ustedes y puedan seguir caminando y nos sigan llevando a nosotros por el buen camino. Hasta aquí la prédica que tengo para ustedes hoy. El Señor los bendiga. Amén.